No podrás creer lo que ocurre tras las rejas de las prisiones más seguras del mundo. Escándalos prohibidos, relaciones ilícitas y decisiones fatales han transformado a guardianes de la ley en protagonistas de historias que parecen sacadas de una película de suspenso. En un entorno donde cada acción es vigilada, estos funcionarios cruzaron líneas que nunca debieron tocar, dejando un rastro de caos, traición y misterio. Prepárate para descubrir los casos más impactantes y oscuros de quienes arriesgaron todo, desde sus carreras hasta su libertad, por un instante de prohibición. ¿Estás listo para conocerlos? ¿Qué llevó a Emily Watson a cruzar los límites prohibidos tras las rejas? El silencio de la prisión de Wrexham Berwyn, en Gales, estaba roto por los ecos del pasado. Era abril del año 2019, cuando Emily Watson, una joven funcionaria penitenciaria de 26 años, vio su vida desmoronarse. ¿Qué lleva a alguien con una trayectoria impecable a perderlo todo por un recluso? La respuesta yace en una conexión peligrosa que desafió todas las normas y, sobre todo, el sentido común. Todo comenzó de manera inocente. John McGee, un recluso con un oscuro historial criminal, cumplía una condena por un trágico accidente que le arrebató la vida a Richard Bratton, un peatón. Emily, al igual que muchos de sus colegas, interactuaba diariamente con los presos. Sin embargo, lo que para otros era una rutina, para ella se transformó en un vínculo personal. ¿Cómo pasó de ser una oficial responsable a involucrarse en una relación que destruiría su carrera y su reputación? Al principio, eran simples coqueteos, miradas prolongadas, sonrisas tímidas. McGee, hábil en detectar vulnerabilidades, supo aprovechar el momento para acercarse más. La conexión creció hasta convertirse en un romance ilícito que se consumó dentro de las frías paredes de la celda. El contacto físico, aunque breve, marcó el inicio de una espiral de decisiones fatales. ¿Quién podría haber imaginado que todo esto se desarrollaba bajo la mirada vigilante de las cámaras? Además, Emily no solo arriesgaba su empleo, arriesgaba su libertad. Durante meses logró mantener su relación en secreto, pero el secreto tenía un precio. Otros reclusos comenzaron a notar un trato especial hacia McGee, despertando sospechas. La vigilancia se intensificó y pronto los rumores se transformaron en pruebas tangibles. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no solo mostraban visitas prolongadas a la celda, sino también gestos que delataban una intimidad innegable. Por otro lado, lo más asombroso del caso fue el uso de un teléfono celular oculto. Este no era un aparato común. Estaba camuflado dentro de una consola de videojuegos que McGee tenía en su celda. A través de este dispositivo, ambos intercambiaron mensajes, fotografías e incluso llamadas por FaceTime. En un solo mes, se contabilizaron hasta 96 comunicaciones, cada una reforzando un vínculo que era tan fuerte como destructivo. Finalmente, las autoridades no pudieron ignorar lo que estaba ocurriendo. Durante una inspección, encontraron pruebas irrefutables de la relación, desde registros de llamadas hasta grabaciones en las que Emily era vista llevando comida y pasando largos periodos en la celda de McGee. La evidencia era abrumadora, y la investigación culminó en un juicio público que despojó a Emily de su dignidad y su libertad. El golpe final llegó cuando Emily Watson se declaró culpable de mantener una relación inapropiada con un recluso. La sentencia: 1 año tras las rejas. Para alguien que nunca había tenido problemas con la ley, la prisión no solo significaba castigo, sino también un recordatorio constante de sus errores. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Valió la pena arriesgar todo por un amor que nació entre rejas? Además, su historia se convirtió en una advertencia para otros funcionarios penitenciarios. Las vulnerabilidades emocionales no justifican romper los límites éticos y legales. Emily Watson, una vez vista como una joven prometedora, pasó a ser el ejemplo de cómo un momento de debilidad puede cambiar el curso de una vida entera. El juicio no solo la condenó, sino que también marcó su existencia para siempre. Cuando las emociones traicionan, la caída de Emily Davis.
¿Quién puede resistirse a los susurros de una conexión prohibida cuando la soledad se convierte en el mayor enemigo? Emily Davis, una joven funcionaria penitenciaria de 22 años, no pudo. En el corazón de la institución de máxima seguridad de Riverbend, en Tennessee, sus pasos la llevaron por un camino donde la profesionalidad y la emoción se entrelazaron peligrosamente. ¿Cómo pudo alguien que representaba la ley terminar atrapada en una red que ella misma ayudó a tejer? Todo comenzó en el año 2019. Emily había sido contratada recientemente, con la energía y el deseo de marcar la diferencia en un entorno hostil. Sin embargo, la vida tras las rejas no es fácil, incluso para los guardianes. En medio de las tensiones diarias, la atención de un recluso en particular se sintió como un refugio. Él sabía cómo hablar, cómo observar, cómo sembrar las semillas de la duda en una mente vulnerable. No era un acto de azar, era estrategia pura. Al principio las cartas manuscritas parecían inofensivas. En un mundo digital, ese acto analógico tenía un poder especial, una sensación de intimidad que rompía la monotonía de las horas en la prisión. Sin embargo, esas palabras, llenas de promesas y confesiones, se convirtieron en la prueba de un secreto que no podría permanecer oculto por mucho tiempo. ¿Cómo se convierte una relación en algo tan destructivo? Quizás Emily, atrapada en sus propios problemas personales, encontró en esas líneas escritas una ilusión de comprensión y consuelo. Además, las miradas se transformaron en gestos, los gestos en encuentros, y los encuentros en un abismo que ambos cruzaron sin mirar atrás. Pero la prisión tiene ojos en todas partes. Las sospechas comenzaron a rondar cuando otros reclusos notaron un trato diferente. La atención especial era imposible de ignorar, y pronto llegaron los rumores al Departamento de Correcciones de Tennessee. Durante una inspección, los oficiales encontraron las cartas que Emily Davis había escrito. No eran mensajes ambiguos, eran confesiones explícitas de encuentros íntimos, llenas de detalles que no podían ser ignorados. Una de las cartas incluso mencionaba la posibilidad de un embarazo, una revelación que no solo puso en juego la carrera de Emily, sino que también encendió las alarmas en toda la institución. Finalmente, el interrogatorio fue inevitable. Cuando la confrontaron con las pruebas, Emily no intentó negar la verdad. La evidencia era irrefutable. El recluso confesó, jactándose de los momentos compartidos con ella, mientras que Emily, emocionalmente desgastada, aceptó su responsabilidad. Pero, ¿era solo responsabilidad? ¿O fue también una manera de encontrar alivio en medio de una tormenta personal? El impacto del escándalo fue inmediato. Emily Davis fue arrestada y acusada de conducta sexual ilegal con un recluso. Aunque su equipo legal intentó argumentar que su soledad y su estado emocional la habían llevado a actuar de manera imprudente, la justicia no encontró justificación para su comportamiento. El sistema que ella juró proteger ahora la veía como una amenaza. Por otro lado, este caso desató un debate más amplio. ¿Qué tan preparadas están las instituciones penitenciarias para abordar las vulnerabilidades emocionales de sus empleados? Emily no era la primera ni sería la última en cruzar esa línea. Pero cada historia tiene sus propios matices, sus propios dolores, y el suyo era un recordatorio de lo que puede suceder cuando se mezclan poder, emoción y decisiones impulsivas. El juicio fue breve pero contundente. Emily Davis se declaró culpable y quedó marcada, no solo por la sentencia, sino por el peso de sus propias decisiones. Ahora, el eco de sus pasos resuena no en los pasillos de una prisión, sino en los confines de una vida definida por lo que pudo haber sido. ¿Qué quedó de la joven llena de sueños que alguna vez fue? Tal vez solo una lección sombría. Cuando las emociones nublan el juicio, las consecuencias pueden ser tan duras como las mismas paredes de la prisión. La doble vida de Shania Begum, una funcionaria enredada en un peligroso romance tras las rejas. El roce de lo prohibido puede ser seductor, pero en el caso de Shania Begum, fue también el camino hacia su propia destrucción. Exfuncionaria de la prisión HGMP Birmingham, en el Reino Unido, Shania cayó en un abismo del que no pudo escapar.
Su historia es un recordatorio de cómo un acto impulsivo puede desencadenar una serie de eventos que destrozan no solo una carrera, sino una vida entera. Era el año 2022 cuando Shania Begum, aparentemente profesional y dedicada, comenzó a desarrollar un vínculo con Joshua Mullings, un recluso bajo su supervisión. En un entorno controlado, donde cada interacción está destinada a mantener el orden, este vínculo rápidamente se transformó en algo más. Mullings, con una habilidad sorprendente para manipular, sabía cómo romper las barreras que separan lo profesional de lo personal. Shania, enfrentando presiones familiares y emocionales, encontró consuelo en su compañía. Lo que empezó como una amistad se convirtió en un romance peligroso. En la prisión, donde cada movimiento es observado, lograron mantener su relación en secreto durante meses. Para otros, Mullings no era más que un nombre en una lista, pero para Shania, él representaba una forma de escapar de su rutina opresiva. ¿Cómo pudieron sostener este romance en un lugar con reglas tan estrictas? La respuesta estaba en los almacenes, espacios donde los reclusos realizaban tareas de limpieza y donde las cámaras de seguridad no siempre cubrían todos los ángulos. En septiembre de ese mismo año, las sospechas comenzaron a crecer entre el personal penitenciario. Algo no encajaba en las interacciones de Begum con Mullings. Fue entonces cuando las autoridades decidieron instalar una cámara oculta en el almacén. Entre el 22 y el 29 de septiembre, las imágenes captadas fueron contundentes. Encuentros íntimos entre ambos que dejaron poco a la imaginación. Además, las acciones de Begum iban más allá de los límites físicos. Ignoraba llamadas de sus colegas, apagaba su radio y desaparecía durante horas. Estas señales no solo levantaron sospechas, sino que finalmente la llevaron al despido inmediato y al inicio de una investigación criminal. Durante su juicio, salieron a la luz pruebas adicionales. En su teléfono, las autoridades encontraron búsquedas relacionadas con los antecedentes de Mullings y detalles de su vida antes de su encarcelamiento. Finalmente, el tribunal dictó una sentencia de 16 meses de prisión. Para Shania Begum, este castigo no solo marcó el final de su carrera, sino también el comienzo de una vida cargada de arrepentimiento y consecuencias que nunca imaginó enfrentar. ¿Qué llevó a esta joven a arriesgarlo todo por un amor que nunca tuvo futuro? Además, su historia es un espejo de cómo las emociones humanas pueden eclipsar el juicio. ¿Fue amor? ¿Fue necesidad? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. La caída de Jennifer Gavin, una funcionaria atrapada en su propia trampa. En el corazón del Reino Unido, en la prisión de HMP Berwyn, una historia sorprendente sacudió los cimientos del sistema penitenciario. Jennifer Gavin, una funcionaria penitenciaria de 27 años, se encontró enredada en una relación prohibida que no solo puso en peligro su carrera, sino que también la llevó tras las mismas rejas que una vez vigiló. ¿Cómo pudo una oficial encargada de mantener el orden sucumbir a las tentaciones del entorno carcelario? Todo comenzó con Alex Coxon, un joven recluso conocido por su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Jennifer, en su rol de supervisora, tenía interacciones diarias con él. Lo que inició como conversaciones inocentes pronto se transformó en algo más profundo. Las miradas se alargaron, las sonrisas se hicieron más frecuentes, y antes de que pudiera darse cuenta, Jennifer estaba involucrada en una relación que desafiaba todas las normas éticas y profesionales. La comunicación entre ambos no se limitó a los encuentros cara a cara. Jennifer, en un acto de imprudencia, introdujo un teléfono móvil de contrabando en la prisión, permitiendo que Alex y ella intercambiaran mensajes y fotografías a través de Snapchat. Este acto no solo violaba las políticas penitenciarias, sino que también ponía en riesgo la seguridad del establecimiento. ¿Qué la llevó a tomar decisiones tan arriesgadas? Además, la presión constante del entorno laboral, sumada a posibles carencias afectivas en su vida personal, pudo haber nublado su juicio. La necesidad de sentirse valorada y comprendida encontró respuesta en las palabras de un recluso experto en detectar y explotar las debilidades ajenas. Jennifer, atrapada en una ilusión de afecto, no midió las consecuencias de sus acciones.
Sin embargo, en un entorno tan controlado como una prisión, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Otros internos y funcionarios comenzaron a notar el trato preferencial que Alex recibía. Las sospechas crecieron y una investigación interna fue iniciada. Las autoridades penitenciarias descubrieron el teléfono móvil y al revisar su contenido, encontraron las conversaciones y fotografías comprometedoras entre Jennifer y Alex. El escándalo fue inevitable. Jennifer Gavin fue arrestada y enfrentó cargos por mala conducta en un cargo público. Durante el juicio, se revelaron detalles que dejaron atónitos a muchos. La defensa intentó argumentar que Jennifer había sido manipulada emocionalmente por Alex, pero el tribunal determinó que, como funcionaria, tenía la responsabilidad de mantener la profesionalidad y la integridad en todo momento. Finalmente, Jennifer fue condenada a 8 meses de prisión. Esta sentencia no solo marcó el fin de su carrera en el servicio penitenciario, sino que también la estigmatizó públicamente. Pasó de ser una guardiana de la ley a una interna más, viviendo en las mismas condiciones que aquellos a quienes una vez supervisó. Este caso puso de manifiesto las vulnerabilidades a las que están expuestos los funcionarios penitenciarios. La falta de apoyo psicológico y emocional, sumada a las tensiones inherentes al trabajo, puede llevar a decisiones impulsivas y destructivas. Es esencial que las instituciones penitenciarias implementen programas de apoyo y formación continua para su personal, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro. La historia de Jennifer Gavin es un recordatorio de cómo las líneas entre lo profesional y lo personal pueden desdibujarse peligrosamente en entornos de alta presión. La necesidad humana de conexión y afecto, cuando no se gestiona adecuadamente, puede llevar a acciones que destruyen vidas y carreras. Es imperativo que se tomen medidas para proteger tanto a los funcionarios como a los internos, garantizando un ambiente seguro y profesional para todos. Gemma Calvert-Waite, la funcionaria que lo arriesgó todo por un engaño. Cuando la confianza se quiebra, el daño es irreparable, pero en el caso de Gemma Calvert-Waite fue algo más que una simple traición. Fue una caída orquestada. Gemma, una joven funcionaria penitenciaria de tan solo 22 años, trabajaba en la cárcel del condado de St. Clair, en los Estados Unidos. Su historia, que comenzó con el deseo de servir y proteger, terminó siendo una advertencia desgarradora sobre cómo la manipulación puede desmoronar las mejores intenciones. Todo comenzó de manera lenta pero calculada. Gemma, nueva en su puesto, era conocida por su dedicación y capacidad para mantener una relación profesional con los internos. Sin embargo, una reclusa con un historial de fraude y estafas vio en ella una oportunidad. Las interacciones iniciales entre ambas parecían inocuas, pero pronto se convirtieron en algo más. La reclusa comenzó a persuadir a Gemma, sugiriendo que entre ellas existía una conexión especial, una que nadie más podría entender. Las palabras y gestos de la reclusa no eran simples muestras de afecto, eran herramientas de manipulación calculadas. A pesar de su resistencia inicial, Gemma poco a poco comenzó a ceder. Cuando la reclusa obtuvo la libertad condicional, Gemma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Permitió que la reclusa ingresara a su apartamento con el pretexto de una necesidad urgente. Este acto, aunque aparentemente compasivo, abrió las puertas a un encuentro que rompió todas las normas éticas y profesionales. Además, lo que Gemma no sabía era que este acto había sido parte de un plan más grande. Después de pasar tiempo en su apartamento, la reclusa, experta en manipulación, volvió la situación en su contra. Días después del incidente, la reclusa acusó a Gemma de agresión sexual, alegando que el encuentro no había sido consensuado. La noticia se propagó rápidamente y Gemma fue suspendida de su cargo mientras se realizaba una investigación. Durante el interrogatorio, Gemma confesó los hechos, pero negó que hubiese habido agresión. Sin embargo, las pruebas circunstanciales y el testimonio de la reclusa eran suficientes para que las autoridades procedieran con cargos formales. En el juicio, la defensa de Gemma se centró en su vulnerabilidad emocional y en cómo había sido manipulada por una experta estafadora.
pero el tribunal no mostró indulgencia. Finalmente, fue sentenciada a 10 meses de prisión y registrada como delincuente sexual, un estigma que la seguiría de por vida. Por otro lado, este caso puso de relieve un problema recurrente en los sistemas penitenciarios: la falta de apoyo emocional y psicológico para los funcionarios. Según el National Institute of Justice, muchos funcionarios penitenciarios enfrentan altos niveles de estrés, lo que los hace más susceptibles a tomar decisiones impulsivas en situaciones emocionalmente cargadas. En el caso de Gemma, su deseo de ayudar y conectar con otros fue explotado de manera devastadora. Gemma, que alguna vez fue vista como una joven prometedora, ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones en completo aislamiento. Kawana Jenkins y el escándalo que sacudió al condado de Fulton. Cuando el deber se convierte en el escenario de un error irreparable, las consecuencias son inevitables. Kawana Jenkins, una oficial del condado de Fulton, Estados Unidos, pasó de ser una funcionaria confiable a protagonista de un escándalo que dejó a todos boquiabiertos. En marzo del año 2023, un video impactante expuso lo que nunca debió haber ocurrido dentro de los muros de una cárcel. La trayectoria de Kawana había sido impecable hasta entonces. Trabajaba en el sistema penitenciario desde diciembre de 2019 y era conocida por su dedicación. Sin embargo, detrás de esa fachada profesional se escondía una relación prohibida con un recluso cuya identidad permanece en el anonimato. Las reglas, estrictas y claras, habían sido ignoradas por completo. ¿Cómo pudo una oficial con experiencia arriesgarlo todo de esta manera? Todo salió a la luz gracias a un teléfono móvil contrabandeado que, irónicamente, se convirtió en el arma que destapó la verdad. Las imágenes filtradas a las redes sociales mostraban a Kawana en conductas inapropiadas con el recluso, sentada en su regazo y participando en actos que violaban tanto la ética profesional como las leyes del Estado. No solo eso, el video captó a la oficial regalando al recluso unas costosas gafas Cartier, un acto que dejó en evidencia el grado de involucramiento emocional. Además, las investigaciones posteriores descubrieron que Kawana no solo había quebrantado la confianza depositada en ella, sino que también había facilitado el contrabando de artículos prohibidos dentro de la prisión. Entre ellos, el mismo teléfono móvil que permitió a los investigadores desentrañar todo el escándalo. Este no fue un caso aislado de mala conducta, sino una serie de decisiones deliberadas que comprometieron la seguridad del recinto penitenciario. El impacto del caso fue inmediato y devastador. Kawana Jenkins fue arrestada y enfrentó múltiples cargos, entre ellos violación de su juramento como funcionaria pública y conducta sexual inapropiada con un recluso. Durante las audiencias judiciales, se debatió si su falta de antecedentes penales podría atenuar la sentencia. Sin embargo, la gravedad de sus acciones no dejó lugar a dudas. Las instituciones penitenciarias no podían tolerar un comportamiento que comprometiera tanto su reputación como su funcionalidad. Este incidente también puso de manifiesto la creciente preocupación por el contrabando en las cárceles de los Estados Unidos. Según un informe de la American Correctional Association, más del 30% de los reclusos logran obtener teléfonos móviles de manera ilegal, lo que aumenta significativamente los riesgos de corrupción y mala conducta entre los funcionarios. La facilidad con la que estos dispositivos ingresan a las prisiones es una señal de advertencia para los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Finalmente, este caso dejó una marca imborrable en el sistema penitenciario del condado de Fulton. Kawana Jenkins, una vez vista como un pilar de su comunidad laboral, ahora enfrenta las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué la llevó a cruzar esas líneas? Tal vez fue la presión de su entorno, una vulnerabilidad emocional o una mezcla de ambas. Pero lo que quedó claro es que el costo de sus acciones superó con creces cualquier justificación. La historia de Kawana Jenkins es un recordatorio brutal de cómo las decisiones impulsivas pueden destruir no solo carreras, sino también la confianza en las instituciones. En un entorno diseñado para proteger y mantener el orden, un solo error puede desmoronar los cimientos de la profesionalidad. Y para Kawana, el precio fue demasiado alto.
La caída de Charlene Diane O'Banion por una relación prohibida en Conroe. Cuando los límites se desdibujan y las emociones toman el control, las consecuencias pueden ser devastadoras. Charlene Diane O'Banion, una funcionaria penitenciaria de 33 años del condado de Montgomery, Texas, se encontró en el centro de un escándalo que sacudió los cimientos del sistema penitenciario. En el año 2021, su relación con un recluso puso fin a su carrera y la llevó tras las mismas rejas que debía supervisar. La vida de Charlene parecía ser la de una funcionaria comprometida con su trabajo. Sin embargo, su conexión con Jacob Parker, un recluso de 28 años con antecedentes relacionados con narcóticos, cambió todo. A pesar de la reputación problemática de Parker, Charlene sintió que podía manejarlo mejor que nadie. Lo que comenzó como una relación de confianza y comprensión profesional, pronto se transformó en algo completamente inapropiado. Los rumores comenzaron a circular cuando otros oficiales notaron interacciones prolongadas y gestos fuera de lugar entre Charlene y Parker. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una llamada telefónica grabada en la que ambos hablaban abiertamente de su relación. Esta grabación confirmó lo que muchos sospechaban: los límites profesionales habían sido cruzados. Además, las investigaciones revelaron que Charlene había aprovechado los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia para encontrarse en privado con Parker. En estas áreas, alejadas de las miradas de otros funcionarios, mantuvieron una relación que incluyó encuentros físicos. Aunque inicialmente negó cualquier participación, las pruebas fueron contundentes y la llevaron a confesar. Finalmente, Charlene fue arrestada y condenada a 100 días de prisión por actividad sexual inapropiada con un recluso. Aunque su condena fue relativamente corta, las repercusiones para su reputación y carrera fueron permanentes. Este caso destacó la necesidad de una vigilancia más estricta en las cárceles y de un apoyo emocional más sólido para los funcionarios penitenciarios, quienes a menudo trabajan bajo un estrés inmenso. La historia de Charlene Diane O'Banion no solo es una advertencia sobre las consecuencias de cruzar los límites profesionales, sino también un recordatorio de cómo las emociones pueden nublar el juicio, incluso en los entornos más controlados. En un sistema diseñado para mantener el orden, las decisiones impulsivas pueden ser catastróficas. Tina González, un agujero en el uniforme y una carrera arruinada. A veces, los actos más impactantes suceden en los lugares menos esperados. Tina González, una funcionaria penitenciaria del condado de Fresno, California, protagonizó uno de los escándalos más notorios en el sistema carcelario de los Estados Unidos. En el año 2020, su relación con un recluso no solo expuso graves violaciones éticas, sino también un desprecio absoluto por las normas que debía respetar. Todo comenzó con un teléfono móvil encontrado en la celda de un recluso. Las autoridades descubrieron que este dispositivo contenía cientos de mensajes y registros de llamadas entre él y Tina. Las conversaciones revelaron detalles explícitos de sus encuentros, incluyendo actos que Tina facilitaba cortando un agujero en su uniforme para realizar actividades inapropiadas mientras estaba de servicio. Además, la investigación reveló que Tina había introducido contrabando en la prisión. Desde alcohol hasta cuchillas de afeitar, cada artículo representaba un riesgo tanto para el personal como para los reclusos. Sus acciones no solo comprometieron la seguridad de la instalación, sino que también dañaron irreparablemente su reputación profesional. El impacto de este caso fue inmenso. Tina fue arrestada y acusada de múltiples delitos, incluyendo actividad sexual con un recluso, posesión de sustancias controladas dentro de una cárcel y contrabando. Durante el juicio, su abogado argumentó que las tensiones en su vida personal, incluido un matrimonio fallido, la habían llevado a buscar consuelo en los lugares equivocados. Sin embargo, el tribunal no mostró indulgencia. Finalmente, Tina González fue sentenciada a 2 años y 7 meses de prisión. Esta sentencia dejó en claro que no se tolerarían violaciones de esta magnitud dentro del sistema penitenciario.
Para Tina, lo que comenzó como una relación aparentemente inofensiva terminó siendo el error que definió su vida. Este caso subrayó la importancia de implementar medidas más estrictas para prevenir el contrabando y las relaciones inapropiadas en las cárceles. También planteó preguntas sobre cómo las presiones personales pueden afectar el comportamiento de los funcionarios penitenciarios y la necesidad de un mejor apoyo psicológico para ellos. La historia de Tina González sirve como un recordatorio sombrío de que cada decisión cuenta. En un entorno donde la seguridad y la profesionalidad son esenciales, los errores no solo destruyen carreras, sino que también ponen en peligro a todos los involucrados. Y para Tina, el costo de su transgresión fue más alto de lo que jamás imaginó.